Continuamos con nuestra serie basada en el Evangelio según Marcos y esta vez veremos otro segmento del texto de Marcos capítulo 6. Este es uno de los capítulos más extensos, así que todavía nos falta otra porción que Dios mediante cubriremos el próximo domingo. Así que este es uno de los capítulos más extensos del Evangelio. Y el tema de hoy, bueno, le he puesto este título, el simposio de Jesús. En un momento veremos el porqué de ello. El simposio de Jesús, el pastor, rey, Mesías, enseña y alimenta. Marcos 6, del 31 al 44. Y de hecho, esto es lo que voy a hacer en primera instancia, dar lectura al texto que estaremos explorando. Y lo haré en esta traducción que les ofrezco a ustedes. Desde luego ustedes pueden seguirme en aquella que prefieran, que tengan a la mano. Así que Marcos 6, 31 dice así. Y dice a ellos: vengan acá ustedes mismos, cada uno a un lugar solitario, y descansen un poco, ya que eran muchos quienes vienen y quienes van fuera, y no tenían tiempo para comer. Y partieron en la barca a un lugar solitario cada uno. Y vieron a ellos yéndose fuera, y los reconocieron muchos, por lo que por tierra de todas las ciudades o pueblos se apresuraron a encontrarles ahí, y llegaron antes que ellos. Y saliendo de la barca, Jesús vio a una gran multitud y se compadeció o tuvo lástima de ellos, pues eran como ovejas, no teniendo un pastor, y comenzó a enseñar a ellos muchas parábolas. 6:35. Y ya una hora muy tarde siendo, acercándose a él los discípulos de él, decían: solitario es el lugar, y ya era una hora muy avanzada, deja irles, de modo que partiendo a los campos alrededor y a las villas, comprasen para sí mismos algo que comiesen. Pero él respondiendo dijo a ellos: denles ustedes de comer. Y dicen a él: marchándonos, comprásemos por 200 denarios panes y dárselos a comer. Pero él dice a ellos: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y averiguando dicen: 5 y 2 peces. Y ordenó a ellos reclinar a todos en grupos para comer y beber juntos. Grupos para comer y beber juntos sobre la hierba verde. Y se reclinaron por grupos de acuerdo a 100 personas y de acuerdo a 50 personas. 6:41. Y tomando Jesús los 5 panes y los 2 peces, mirando hacia arriba al cielo, bendijo y partió en pedazos los panes y daba a los discípulos de él para que los colocaran delante de ellos o los sirvieran a ellos, y los 2 peces dividieron entre todos, y comieron todos y fueron alimentados hasta quedar llenos. 6:43. Y recogieron fragmentos completos de 12 canastas y de los peces, y eran quienes comen los panes 5,000 hombres adultos. Bueno, hasta aquí nuestro texto del que estaremos haciendo algunas observaciones. Y dado el tema que surge, quisiera brevemente abordar una de las realidades quizá de nuestro entorno, de nuestro actual contexto, de esta coyuntura que en los últimos días se ha estado, digamos, reconfigurando. Brevemente, el pasado 31 de diciembre del 2024, esta publicación periódica cotidiana, cada año tiene esta tradición de hacer un recuento de los eventos que transcurrieron en el año. De hecho, fue la edición del último día del año pasado, el 31 de diciembre del 2024, y hace lo que llama un anuario. Destaca algunas de las notas o eventos o sucesos que marcaron, en el decir del comité editorial de ellos, el año. Y lo que yo quiero brevemente destacar, bueno, es algo que se ha ventilado en muchos medios de comunicación, especialmente un análisis
de cómo la economía ha venido, o sea, no ha crecido, o ha venido a menos, no, la riqueza que se ha generado no ha sido como en años previos, así que en los últimos años como que no hemos avanzado como esperábamos, o como que siempre esperábamos, desde luego, en las décadas pasadas, y debido a que la economía ha venido a menos, el ingreso por persona, es decir, cada vez somos más personas habitando el territorio. Según el Banco Mundial, ahora ya estamos alrededor de 129 millones de personas aproximadamente en el territorio, y desde luego si se genera menos riqueza, se distribuye menos riqueza, y por lo tanto lo que suele llamarse ingreso per cápita o ingreso por persona también se ha reducido. Bueno, así cerró el año e inicia el año, y el pasado 1 de febrero el actual presidente de los Estados Unidos emitió una orden ejecutiva. El texto de ella está disponible en el sitio web de la Casa Blanca, uh, que es lo que están viendo a su izquierda, y en esa orden ejecutiva, si se consulta explícitamente, él dice que a partir del 4 de febrero iban a entrar en vigor aranceles o impuestos de importación, o sea, lo que enviara a México a Estados Unidos le iban a aplicar una tarifa arancelaria del 25%. El primer minuto iba a aplicar eso. Desde luego eso genera esta reacción en todo el país, pero particularmente esta conversación telefónica que hubo entre los presidentes. Eso se dio el pasado lunes 3 de febrero, y a consecuencia de esa conversación aparece ahora digamos, una actualización de esa orden ejecutiva, y también está el texto disponible en el sitio web de la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos dice que en función de esa conversación con la presidenta o presidente de México, acordó postergar la entrada en vigor de estas tarifas o de estos impuestos arancelarios. La fecha ahora es el 4 de marzo, a partir del segundo, digamos, del 4 de marzo, no recuerdo qué días de la semana, pero a partir del segundo del 4 de marzo entrarían en vigor esos aranceles, a eso a reserva de una nueva conversación. Bueno, ese entorno que se está configurando, desde luego ha generado digamos, la conversación, especialmente en aquellos institutos o instituciones que monitorean las economías, no solo de México, sino del mundo. Es el caso de esta institución Brookings. Es una institución en los Estados Unidos apartidista que simplemente está analizando el entorno y las implicaciones de las políticas públicas, o bien, como en esa nota destaca, el grupo financiero Banamex también ese medio publica algunos de los escenarios que plantea, cuáles serían las repercusiones si se llevan a cabo, si se entran en vigor esas tarifas ahora en marzo, el 4 de marzo. Y bueno, de acuerdo a ello, en teoría la economía de México igual no crecería como se esperaría, apenas estiman un 0.2%, lo cual es dramático, por decir lo menos, ¿no? En el presupuesto del año pasado que presentó la Secretaría de Hacienda, estimaba un crecimiento del 3% para este año, ¿verdad? Del 3% bajar a 0.2 es dramático, ¿no? Por decir lo menos. Ese es un aspecto, ¿verdad? El otro, de acuerdo al Instituto Brookings, nos dice aquí, si entraran en vigor esas tarifas arancelarias, especialmente el sector o las industrias en México que exportan, es decir, que envían productos de México a Estados Unidos, tendrían esta repercusión. Se perderían un poco más de 2 millones de empleos, lo cual es bastantísimo, ¿no? Por decirlo menos. Bueno, desde luego todas las naciones se verían afectadas, incluso Estados Unidos, ¿no? Pero la más afectada, de acuerdo a este escenario, repito, ese es un análisis de esta institución, Brookings en Washington, México sería el país más afectado por esas medidas, ¿no? La pérdida de empleos, se reducen las exportaciones, o sea, ya no venderíamos tanto allá, y desde luego esto impactaría la economía en México. Así que estamos en un tiempo de zozobra e incertidumbre. Estamos a la espera de si esto entrará en vigor o no el 4 de marzo. Y estos son repito, esto simplemente es escenarios, o para usar otro término, es pura especulación, ¿no? Pura especulación que da una idea de cómo sería el impacto de ello, ¿no? Bueno, esta es la circunstancia en que nos encontramos, esta quizá fragilidad, debilidad nuestra.
Y con ello en mente, ¿verdad? Sin ánimo pues eso, de asustarnos, simplemente quiero recordar esto, ¿no? La semana pasada vimos parte del Evangelio, capítulo 6, y decíamos, lo que estamos leyendo del Evangelio según Marcos ocurre en esa parte del mundo, especialmente la costa este del Mediterráneo, aproximadamente la tercera década del primer siglo, quizá año 28, 29, por ahí andamos después de Cristo, en esa zona del mundo, cuando entonces quien imponía términos y condiciones era el Imperio Romano. Y en el capítulo 6, de hecho el capítulo 6 inicia con este deseo de Jesús de ir y regresar a su terruño, como decimos coloquialmente, ¿no? El lugar donde él creció, no donde nació, pero donde él creció, ¿eh? Y donde sus vecinos, cuando se los encuentra, pues le recuerdan a él, ¿verdad? Desde pequeño, adolescente, joven y ya adulto incluso, ¿eh? Y en algún momento Jesús deja el terruño, se va de Nazaret, primero va al sur y después se va más al norte. Y le hemos visto en los primeros capítulos de Marcos en ese lugar de Capernaum, casi en la parte norte del mar de Galilea, pero llega el momento en que Jesús decide regresar al terruño. Y bueno, eso es parte de lo que hemos visto, pero también hasta el capítulo 6, digamos hasta la semana pasada, si hacemos un corte y repasamos qué es lo que hemos estado aprendiendo de Jesús, algo que podemos destacar es esto, ¿va? Su agenda. Jesús traía su tiempo, ¿va? Su agenda. Y en su agenda de Jesús, primero, él comienza él solo su ministerio, digamos, su misión. Ya vimos, aprenden a Juan, arrestan a Juan, el que le precedió, y es para él la clave, la señal. Es momento de Jesús de entrar a escena pública. Ahí comienza ya en Capernaum, y algo de lo primero que hace Jesús es llama a personas a ir tras él, a seguirle, ¿verdad? Y vimos cómo llama a un par de hermanos, Simón y Andrés, Simón que después se llama Pedro, Simón Andrés, después otro par de hermanos, Juan y, bueno, Jacobo y Juan, y de hecho a ellos los llama en medio de sus actividades, son ellos pescadores, ¿verdad? Y en medio de sus actividades los llama, después llama a otra persona y presumiblemente cabe la posibilidad que también llama a otro hermano de él, es decir, esa persona estaba sentada en su oficina, era un agente aduanal y le llama también a esa persona, a Leví. Así que eso es algo que primero hace Jesús, está llamando a personas a seguirle. Después de ese grupo, se va creciendo el grupo, de ese grupo que Jesús está llamando, de ellos elige a 12 en particular, y de esos 12 él quiere que estén con él. Entonces Jesús llama y después de ese grupo elige a 12 en particular para estar con él. Y están con él, ¿no? Le acompañan con él 24 horas, 7 días a la semana, como hoy se suele decir, están todo el tiempo con Jesús. Algo implicó para ellos dejar sus contextos, sus familias, sus actividades. Pasa el tiempo, Jesús va al terruño y algo vio Jesús en el terruño que hace que la misión tiene que irse más a prisa. Ya no es solo él y sus discípulos. Repentinamente Jesús les dice a sus discípulos, es tiempo para ellos de salir. Jesús los envía en parejas de 2 en 2, así que van 6 de ellos, más él, ya son 7, ¿verdad? La misión se ha multiplicado por 7 y quieren abarcar ese territorio. Y vimos la semana pasada, a Jesús le urge abarcar ese territorio porque su tiempo se está agotando allí en esa zona del país, en Galilea, y él después tiene que trasladarse al sur, ¿verdad? Entonces ya no va a estar Jesús en Galilea y quiere abarcar lo más que pueda con su mensaje y con sus acciones, ¿eh? Y ya para eso delega a sus discípulos, así que de repentinamente la misión se multiplica y ahora son 7 eventos ocurriendo simultáneamente en distintos lugares, ¿eh? Enseñar, curar, sanar, liberar a personas, eso es lo que está haciendo con Jesús, esa es la agenda de Jesús, pero también algo que podemos ver en estos primeros 6 versículos hasta la semana pasada es que lo que hace Jesús es lo que eventualmente hacen sus discípulos, ¿va? Ni más ni menos.
La misión de los discípulos está enmarcada en la misión de Jesús. Por ejemplo, si Jesús proclama el Evangelio, también sus discípulos proclaman el Evangelio. Si Jesús enseña, también sus discípulos enseñan. Si Jesús expulsa demonios o espíritus impuros, también sus discípulos lo hacen, es lo que hemos visto. Si Jesús cura o sana, también sus discípulos hacen ello. Hasta el momento, esto es lo que no han hecho sus discípulos. Sus discípulos todavía no llaman a personas a ir tras ellos, todavía no limpian o purifican, como lo hizo Jesús. Ellos todavía no pueden reprender el viento o silenciar el mar. De ellos todavía no sale poder, y tampoco ellos todavía no hemos visto un acto en donde ellos tengan delante de sí un cadáver de alguna persona y hagan que vuelva a la vida, ¿va? Pero otras cosas sí hacen, ¿no? Eso les autorizó a hacer Jesús. Así que tenemos a Jesús, le hemos estado siguiendo, gente tras él, ¿no? Están con él, y llega el momento en que los envía, y repentinamente la misión de Jesús se multiplicó en 7 eventos o instancias simultáneamente. Ese ha sido el plan de Jesús, esa fue la estrategia de Jesús. Quería abarcar lo más que pudiera en esa zona, porque va a llegar el momento, esto es en el capítulo 8 a finales, donde él se va a ir hacia el sur, ya no va a estar más en Galilea. Y la semana pasada en particular, además de ver a los discípulos en acción, ¿no? Y con ello la urgencia de la misión, en medio veíamos, ¿no?, otro sándwich marcano, otro sándwich de Marcos, donde vemos esta historia del rey de esa zona, el rey de entonces, Herodes, era Herodes Antipas, y algo que ocurre con él, y en relación con Juan el Bautista, quien precede a Jesús, ¿no? Entonces, el rey de entonces y el precursor de Jesús. Y eso nos permite también, o nos permitió también, ver el riesgo de la misión. La misión, ser fiel a Jesús, tiene su riesgo. Así que además de la urgencia, vimos también el riesgo. Bueno, eso vimos la semana pasada. Hasta ahí nos quedamos. Ahora vamos a continuar. Capítulo 6, bajo este tema. Y el primer punto que quiero destacar es esto: un descanso frustrado, dice el texto. Bueno, la semana pasada concluimos así: Jesús envió a los suyos a la misión, ellos regresan e informaron a él tantas como hicieron, tantas como enseñaron. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Entonces está Jesús con sus discípulos, ya vimos lo que ellos hicieron. Y entonces 6:31 dice, a ellos les dice Jesús a sus discípulos: vengan acá ustedes mismos, cada uno a un lugar aislado o a un lugar solitario. Y bueno, es algo que ya es el lugar, el tema del lugar solitario aislado, ya lo habíamos visto en 1:35, en 1:45, pero la intención de Jesús es que sus discípulos descansen un poco, ¿no? Fueron a la misión. ¿Cuánto tiempo? El texto no nos dice cuánto tiempo fue el que duró esa misión, donde ellos viajaron ligero, ¿verdad? Aprendimos que había que viajar ligero porque el tiempo apremiaba, y Jesús dijo, donde les reciban, ahí les van a suplir lo que necesiten, es decir, hospedaje y alimentación, por ponerlo en esos términos. Así que no hay que llevar ni mochila ni dinero, se les va a proveer eso. ¿Cuánto tiempo duró la misión? El texto no precisa. Pero lo que haya sido, lo cierto es que fue algo exigente, algo demandante. Quizá estaban ya exhaustos, agotados los discípulos. Vio eso Jesús y entonces les sugiere, les recomienda descansar, ¿no? Y dice el texto, ya que eran muchos quienes vienen y quienes van afuera y no tenían tiempo para comer, ¿verdad? Quizás esto apunta al trajín, ¿verdad?, a lo intenso, a lo demandante, exigente de la misión de ellos. Ir a estos lugares, proclamar el Evangelio, curar, liberar a personas de espíritus impuros, entre otras actividades, ¿verdad? Eran muchos a los que atendieron. Así que eso, los discípulos atienden esa sugerencia, esa recomendación de Jesús. Se marcharon en la barca del lugar de donde estaban, que de hecho la semana pasada también vimos, ¿no? Estábamos en Nazaret, y el texto no precisa si desde Nazaret Jesús los lanza a la misión, porque antes de ello Jesús empieza a andar por la zona de Nazaret. No sé si en algunos de esos lugares fuera de Nazaret es cuando Jesús los lanza, si me preguntan esa expresión, o los envía a la misión, pero no nos da las coordenadas precisas, ¿verdad? Y seguimos todavía
en esa imprecisión, si me permiten decirlo así, ¿verdad? Pero es decir, estamos en territorio de Galilea, ¿verdad? Quizá por los alrededores de Nazaret, y de ahí se acercan otra vez a la costa del mar o del lago y entran a su barca y van hacia, quizá un poquito más hacia el norte, quizá con miras a regresar a Capernaum, el lugar donde era la base de Jesús, ¿va? Así que los discípulos atienden esa recomendación de Jesús. Hay que tomarse un descanso y quizá eso es algo que debiéramos tener en cuenta, ¿no? A veces nuestras actividades, el trajín, lo intenso, lo demandante de las actividades nuestras, desde luego todo en el nombre del Señor, lo que hagamos, ¿no? Si nos ha llamado a algún ministerio particular, bueno, ese es el caso. Él nos recomienda a veces tener ese descanso. Lo cierto es que lamentablemente ese descanso se vio frustrado para ellos, ¿no? Bueno, decíamos, a Jesús le vemos en Nazaret, es el último lugar donde específicamente en Marcos 6 se nos dice que ahí estaba Jesús, comienza a caminar en los alrededores y después de ahí envía a los discípulos a la misión y presumiblemente ellos se acercan a la costa, se suben a una embarcación y quizá van rumbo a Capernaum, ¿no? Quizá, repito, el Marcos 6 no precisa eso, pero es una posibilidad, van hacia Capernaum. Bueno, van los discípulos, pero resulta que la gente dice, vieron a ellos yéndose fuera y los reconocieron muchos, ¿no? Es decir, la misión de Jesús, que se ha multiplicado por 7, o sea, simultáneamente había 7 eventos, 7 sucesos en esas zonas, en esa región. Todo eso, desde luego, ya quedó registrada. La gente sabía, estaba al tanto de alguna manera y quizá eso generó una expectativa en ellos, ¿no? Así que ellos se dan cuenta de que este grupo de Jesús y sus discípulos se están yendo en una embarcación. Y bueno, lo extraordinario de aquí es que ellos, esta gente con esa expectativa, quizá todavía había enfermos que curar, había personas que escucharon el Evangelio, había personas dominadas por estos espíritus que necesitaban ser liberados, entre otros. Bueno, ellos de los varios pueblos o lugares alrededor se apresuran a encontrarles. ¿Cómo supieron a qué lugar van? ¿A cuál lugar era el destino? No sé si algunos de los discípulos lo dijo, pues vamos, quizá vamos a Capernaum de regreso, ¿no? Y se corre la voz y lo cierto es que estas personas por tierra, ¿va? ¿Qué tan rápido caminaron? Dice el texto, corrieron juntos o se apresuraron a encontrarles, es el verbo que utiliza. La cuestión es que de alguna manera supieron hacia dónde iban y en vez de ir ellos por mar, ellos van por tierra. Bueno, una posibilidad también es que al ir por mar, por la barca, quizá en la barca iban a 5 kilómetros por hora, por decirlo así, ¿no? Y los que iban a pie a lo mejor iban como a 30 kilómetros o 40 kilómetros. Solo estoy haciendo el contraste, ¿va? Quizá los discípulos entendieron de Jesús lo del descanso y el descanso mismo fue subirse a la barca e irse muy tranquilo, muy despacio, casi dejar que el mar mismo se los llevara, ¿va? Casi uno puede suponer eso, ¿no? Van tranquilos, descansando, relajando, y los de alrededor, los vecinos, ya saben, estiman hacia dónde van y se dan prisa y llegan antes que ellos, ¿no? ¿Cuánto duró ese trayecto en la barca? Bueno, quizá el trayecto fue el mismo descanso, porque saliendo de la barca, dice el texto, y esto es Jesús, ¿verdad? Jesús sale de la barca y con ellos vienen sus discípulos, ¿verdad? Pero Jesús sale de la barca, vio a una gran multitud y en vez de Jesús regresarse a la barca y seguir con el descanso, vamos a otro lugar, dice el texto que se compadeció o tuvo lástima de ellos. Ese verbo, compadecerse o tener lástima, ya lo habíamos visto en Marcos 1:41. Es esa persona con esa condición en su piel que se llama lepra, que se acerca a Jesús, le habla, y Jesús le escucha, le ve y le dice que tiene compasión de él y le toca. Eso nadie debería hacerlo, pero Jesús deliberadamente toca a esta persona en esta condición, ¿verdad?
porque era el temor de que te contagiara, era el temor de que quedaras en esa condición de prueba, pero Jesús le toca, se compadece de él, y así como se compadeció de esta persona con lepra, ahora lo hace de toda esta, dice el texto, gran multitud, ¿no? Es lo que enfatiza el texto, gran multitud. Los muchos que le reconocieron a ellos llegaron antes y es una gran multitud. Jesús se compadece de ellos, Jesús tiene lástima, y aquí viene el texto. Eran como ovejas no teniendo un pastor. Estefanía leyó para nosotros el texto de Primera de Reyes del 1 al 37. ¿verdad? Vimos, y después Chucho hizo ese recuento, esa síntesis del texto. ¿verdad? Y en esencia, esa frase, ovejas como no teniendo pastor, era como una suerte de proverbio, ¿verdad? Para describir una situación más bien política, en la que el pueblo se halla sin un líder, el pueblo se halla sin un rey. De hecho, en el pasaje de 1 Reyes 22, el rey de Israel muere, y literalmente el pueblo está sin rey, ¿va? Murió el rey, y así describe, el pueblo está sin rey, el rey ha muerto, y es como ovejas no teniendo pastores el pueblo. Ese suerte de proverbio, si me permiten decirlo así, ocurre en la escritura varias veces. Números 27, 17, Primera de Reyes 22, 17, que es el texto que leyó Estefanía para nosotros. El texto paralelo a ese es Segunda de Crónicas 18, 16. También figuran Ezequiel 34, 8 y Zacarías 10, 2. E incluso en literatura judía no canónica, por ejemplo en el texto de Judith 11, 19, también aparece ese proverbio. ¿no? Así que era simplemente indicar con esa frase, con esa expresión, una situación, especialmente una situación política las más de las veces donde el pueblo de Dios en particular, no tiene un líder, está sin líder, está sin rey, ¿no? Está sin rey, ese era el punto. Y así es Jesús, Jesús ve al pueblo y está el pueblo eso, como si no tuviera un líder, como si no tuviera un rey. Y de una manera, esta es una crítica velada o implícita al contexto de Jesús. ¿verdad? De hecho, acabamos de leer de un rey. ¿verdad? Hay un rey, de hecho, es el rey Herodes, Herodes Antipas. Ese rey, de hecho, manda a decapitar a Juan. Pero ese relato que nos muestra Marcos 6, nos muestra a un rey quizá en decadencia, un rey que toma por esposa a la que es esposa de su hermano, ¿no? Y eso no era permitido a los ojos de Dios y desde luego tampoco a la sociedad, no debería ser ese el caso, pero el rey hace eso. Es un rey que se deja dominar quizá por sus pasiones sensuales, ¿no? Y dado esa debilidad suya, le coloca en una situación donde él no tiene más remedio que no se puede retractar de lo que ha dicho y manda a decapitar a Juan. ¿no? Entonces es víctima, sucumbe a sus propias circunstancias. ¿no? Entonces tenemos el contraste implícito. Ahí está ese rey, pero el pueblo es como si no tuviera un rey. ¿no? Esa es la observación implícita que está haciendo el texto de Marcos 6. ¿no? Es cierto, hay un rey, pero el pueblo que viene, que dada esta expectativa que generó la misión de los discípulos de Jesús y Jesús mismo, vienen a buscar al rey, al líder, al pastor. ¿no? De ahí que hayamos iniciado nuestro servicio leyendo el Salmo 23. Yahvé dice, en unas traducciones dice, Yahvé es mi pastor, ¿verdad? Literalmente en oro dice, Yahvé es quien me pastorea. Él es quien me suple. Y desde luego, en esa imagen que utiliza el salmista, el Salmo 23, Yahvé es quien pastorea, y también está el elemento de la cena, del banquete. Coloca mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y ahorita estaremos explorando ese término. Pero ese es el punto. Leyendo esta historia en el contexto inmediato, sí había un rey, pero el pueblo es como si no tuviera un pastor, que en ese proverbio quiere decir no hay líder, no hay rey. Primera Reyes 22. O por ejemplo, si leemos la primera vez que aparece ese proverbio, como ovejas quienes no hay para ellas quien pastorea, literalmente dice así, Números 27, 17, este pasaje de Números 27, 15 al 17, ocurre en ese momento, las líneas anteriores
Yahvé Dios le pide a Moisés que suba, que ascienda a la montaña. Sube Moisés y desde la cima de la montaña alcanza a vislumbrar lo que será la tierra en la que va a habitar el pueblo de Israel. Ha salido de Egipto, está cruzando un desierto. Lamentablemente, como después aprendemos, ese recorrido por el desierto se extiende, se prolonga, pero Moisés alcanza a ver, a vislumbrar ese lugar a donde va el pueblo y allí recibe esa noticia difícil, supongo, dolorosa para él. Le dice, Yahvé Dios, tú no vas a entrar con el pueblo. No es para ti eso, tú vas a... Sí, no será para él. Y entonces Moisés sabe que esa es palabra de Dios, acepta eso y entonces le dice, habló Moisés a Yahvé al decir, concede designar. Y le dice así, Yahvé de los espíritus para todas, concede designar un hombre sobre la congregación, quien saldrá por delante de ellos, quien vendrá antes que ellos, quien los hará salir, quien los hará venir. ¿Va? En otras palabras, alguien que los lidere, que vaya, que les sirva como líder. De modo que no será una congregación de Yahvé como ovejas, quienes no hay para ellas quien pastoreará. Iba a morir Moisés y entonces Moisés pide un relevo. Alguien que siga con la misión, con la tarea de llevar al pueblo de Israel desde donde se encontraba en ese momento hacia su destino, a ese lugar que había prometido. Esa es la primera vez que aparece este proverbio. La segunda vez es el texto que leyó para nosotros Estefanía. Muere el rey de Israel, literalmente muere en esa batalla y el pueblo está sin rey. Después viene el relevo, pero es un momento crítico. El pueblo está sin rey. Posteriormente aparece en Ezequiel 34 y es una crítica a la élite de ese tiempo del pueblo, que son como no cuidaron del pueblo, no atendieron al pueblo, no sirvieron al pueblo y por lo tanto el pueblo es como ovejas, quienes no hay para ellos pastores. Y lo mismo en el texto de Zacarías, va a ser herido el líder, digamos, y es como las ovejas se van a dispersar porque no hay para ellas un pastor, digamos. Siempre en todos esos contextos está la idea de que no hay ese líder, no hay ese rey, no hay ese rey pastor. Y luego esa figura adquiere aspiraciones o pretensiones mesiánicas. Bueno, ese es un aspecto, ese es un aspecto, viendo este pasaje. Así que Jesús ve a la multitud, se compadece, son como ovejas no teniendo un pastor. Y en la tradición del Antiguo Testamento, en la tradición de la Torá, de la tradición profética, en otras palabras es como decir, no hay un líder, no hay un rey, quizá no hay un Mesías. Y entonces, ¿cómo responde Jesús ante esa ausencia de un rey? Lo primero que hace es enseñar. Quizá nos tome por sorpresa. Esta gente viene, ha experimentado la proclamación del Evangelio, la enseñanza, la curación, la liberación de espíritus. Y así que lo primero que hace Jesús para atender a esta gran multitud que están como ovejas sin pastor, lo primero que hace Jesús es enseñar. Dice el texto, comenzó a enseñar a ellos muchas, literalmente así dice, así está la frase construida en griego, gramaticalmente hablando, y nos deja pensar muchas que, bueno, esa frase ya ha ocurrido en 4.1 y en 6.2. En 4.1 dice literalmente que él enseña muchas parábolas, ¿no? Quizá otra vez es el método de Jesús, estas pequeñas historias para ilustrar estos puntos que quiere hacer, pero él enseña. Y la enseñanza igual era algo que iba a distinguir al siervo de Yahvé. En el texto profético de Isaías 42, este texto en el que se aspiraba, el pueblo iba a dejar el exilio de Babilonia, iba a volver a ser pueblo de Dios, iba a regresar, había esta aspiración en el porvenir de alguien que Yahvé Dios designa mi siervo. ¿Qué distingue a este siervo? Dice Isaías 42:1, mira mi siervo, lo sostendré, mi escogido, se ha deleitado mi alma, he dado mi espíritu sobre él. El espíritu reposa en este siervo de Yahvé, hace varias cosas este siervo. Por ejemplo, dice, no gritará en voz alta, no levantará, no hará que sea escuchada la voz de él. Un junco que está machacado u oprimido no romperá en pedazos. Una mecha o pábilo tenue no la extinguirá. Con firmeza o verdad hará que salga justicia.
no se debilitará, no se cansará, no oprimirá hasta que establezca en la tierra justicia, y por la enseñanza de él costas esperaban. Había esta expectativa que este siervo de Yahvé haría varias actividades, entre ellas enseñar. Y desde luego, si algo que aprendimos en Marcos es que justo al inicio del Marcos, cuando Jesús sale de las aguas del Jordán, donde le sumergió Juan, nos dice que el Espíritu viene sobre él. Y el Espíritu le lleva a esta zona etérea, a este desierto, y tenemos esa visión de eso. Pero ahí está Jesús lleno del Espíritu, y es como esta visión, el escogido, el siervo, donde el Espíritu de Yahvé reposa. ¿Qué hace, entre otras cosas? Pues Él enseña, enseña justo en las costas, ahí estamos ahí en las costas de ese mar, y ahí está ese eco, esa alusión implícita a esta actividad de Jesús. Por eso Jesús enseña, y de hecho, ese texto también se puede ver Isaías 51:4, Isaías 51:7, es decir, en ese porvenir, en esa expectativa del porvenir, cuando el pueblo vuelva del exilio, una de las actividades cruciales, principales, iba a ser la enseñanza, que ellos supieran, y no solo ellos, sino toda la tierra será llena del conocimiento de Yahvé. Es una de esas expectativas. Así que eso es lo que primero Jesús hace, como ese siervo en quien reposa el Espíritu, lleno del Espíritu. Lo que Él hace es enseñar, ese es un aspecto. Pero no solo enseña, continúa el texto, es decir, la enseñanza se extiende, se prolonga. No nos dice el texto a qué horas comenzó Jesús a enseñar, está saliendo de la barca, pero sí dice el texto, y ya una hora probablemente muy avanzada, muy tarde, otra vez el texto ahí, Elide nos deja esto, ya a una hora muy tarde, avanzada siendo, se acercan los discípulos a Jesús y le dicen, este lugar es aislado, es solitario, es apartado, digamos, y ya una hora muy avanzada puede decirse. ¿Qué le recomiendan a Jesús? Deja irles, esta es la gran multitud, deja irles. De modo que marchando a los campos de alrededor, a los campos en círculo y a las villas, comprasen para sí mismos algo que comiesen. Es decir, ha llegado la hora, probablemente la hora de la cena, era ya una hora tarde, ya es hora de regresar a casa y comer algo, cenar. ¿Y qué es lo que responde Jesús? Dice a ellos, denles ustedes de comer. Así, sin más ni más. Estos son los discípulos de Jesús, que los llamó, que han estado con él, que le han visto hacer a Jesús cosas extraordinarias. Incluso lo último fue levantar el cadáver de una niña, hacer que volviese a la vida. Este es el Jesús que está hablando. Y el que les dice simple y llanamente, denles ustedes de comer. ¿Cómo responden los discípulos? Le plantean esto, marchándonos, oyéndonos, comprásemos, o sea, están usando un lenguaje en modo subjuntivo, como se diría en términos gramaticales, marchándonos, o sea, esta es la posibilidad, pues comprásemos por 200 denarios panes y dárselos a comer. Si de alguna manera hicieron su cálculo, esta era la multitud, más o menos sondearon y dijeron, ¿cuánto requiere de alimento? Pues es más o menos 200 denarios de panes, ¿no? Y bueno, en otros textos, por ejemplo en Mateo 20:2 nos dice que un denario es la paga, el sueldo, el jornal de un día de trabajo, Y de hecho, no solo en el Evangelio o en el Nuevo Testamento, sino por ejemplo, igual en esta cita de Tácito, Anales, igual esa era la paga para alguien que se incorporaba al ejército romano. Dice, no había pues otra solución que la que se entrara en la milicia o en el ejército bajo condiciones establecidas, que ganaran un denario por día. Ser soldado del ejército romano, la paga del día iba a ser eso, un denario. Eso era una moneda de plata, tenía su valor, y ese era el sueldo. Y en ese mismo sentido lo usa Mateo 20, en esta breve historia, esta parábola que cuenta Jesús, pero es un denario al día. Así que estamos hablando de 200 días de sueldo.
200, no sé, quizá el equivalente, probablemente no sea lo justo, la cosa, para 200 salarios mínimos, no sé si eso sería el equivalente, ¿va? Pero esto es lo que están diciendo, ¿va? Esto es lo que se requiere, ¿va? Esto es lo que se requiere para alimentar, en el estimado de los discípulos, ¿va? Y luego, ¿dónde iban a conseguir eso, ¿va? O sea, ¿dónde habría una tienda, ¿va? Donde tuviera tanto pan y tanto pescado para, ya vimos más adelante, para por lo menos 5,000 personas, si no es que más, ¿no? Donde de buenas a primeras habría esa super bodega, pero ni el Sam's, ni el Costco, ni esas tiendas grandes, ¿verdad? Pero eso es lo que le están diciendo a Jesús, ¿verdad? Por un lado, pues no tienen ellos el dinero, ¿verdad? Y por el otro, ¿dónde conseguirían tanto alimento para ellos, ¿verdad? Así que, o sea, uno trata de entender a los discípulos, o sea, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que nosotros les debemos de comer. Primero, no hay el recurso y segundo, si lo hubiera, ¿dónde conseguimos todo este alimento? ¿Ah? ¿Dónde? O sea, a lo mejor los discípulos están pensando, ¿no se da cuenta Jesús de lo que está diciendo? Sí se da cuenta Jesús, ¿verdad? Dice Jesús, pero Él dice a ellos, Jesús tiene otra perspectiva de la realidad, ¿no? La nuestra está bien limitada. Alimentar a toda esta multitud requiere esto y requiere esta disponibilidad de recursos. Y Jesús tiene otra perspectiva de la misma situación, ¿no? Él dice a ellos, ¿cuántos panes tienen? ¿Mm? Vayan, vean. Así que quizá se regresaron a su barca, ¿verdad? Allí donde tenían sus víveres, ¿no? Y hacen un recuento rápido y pues nos quedan 5 panes y nos quedan 2 peces, ¿no? Ya se comieron algo en ese receso, en ese descanso. Eso es lo que les queda. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, implícitamente el texto nos dice, para Él eso es suficiente, ¿no? Esa es la perspectiva de Jesús. La nuestra no es así, ¿verdad? La nuestra es que se necesita esto y se necesita que haya disponibilidad, pero para Jesús, 5 panes, 2 peces, con eso es suficiente. ¿Y qué dice Jesús? Ordenó a ellos, les dice a los discípulos que a su vez ellos le pidan a esta gran multitud. Reclinarse literalmente en griego es simposios en griego, ¿eh? Esta es la palabra en griego, simposio, ¿no? Y nosotros casi es una transliteración al español, simposio. Quizá la hemos escuchado, ¿eh? Y quizá asociamos con la palabra simposio, pues eventos, conferencias, quizá de corte académico, pero al fin eventos o conferencias, ¿va? Bueno, esta palabra, simposio, en realidad es una palabra compuesta, se forma de un prefijo, sum, ¿no? Y del verbo pino. Pino significa beber. Y el prefijo sum significa juntos, ¿va? Entonces, literalmente, simposio significa beber juntos. Eso es lo que está literalmente diciendo el texto, ¿va? Y al paso del tiempo, esta palabra simposio se usa eso, para esos momentos en que la gente, algunos se reúnen y simplemente van a pasar un tiempo, y ese tiempo lo pasan conversando y bebiendo juntos, ¿verdad? Y después comienzan a ser más sofisticados y además de comer, también comen, ¿verdad? Y después eso se extiende más y es una suerte de banquete, pero en esencia esa es la actividad, ¿verdad? Se pasa un tiempo juntos comiendo o bebiendo, ¿verdad? Ese era el principio. Y por ejemplo, ese vocablo después se vuelve un tanto técnico. Hay varias obras de la literatura clásica que tratan de ese género del simposio, ¿verdad? Donde tenemos relatos en donde personas se juntan y conversan, están comiendo, están primordialmente bebiendo y están conversando sobre un tema. Una quizá de las más conocidas es justamente una de Platón, que se llama literalmente así, el Simposio, ¿no? No sé si alguno de ustedes la ha leído, el Simposio de Platón, que de hecho es un texto que se ha rehabilitado y ha utilizado mucho, o se refiere mucho a ello, quienes promueven la ideología de género, ¿no? Porque en un momento en esa conversación, uno de los comensales, uno de los interlocutores, habla de los valores de Atenas, y presenta varias, hoy se diría esa frase, varias orientaciones sexuales, por ejemplo, ¿verdad? Es un texto al que se alude mucho a ello. Pero ahí está el género, ¿verdad? El género donde un grupo de personas pasan un tiempo juntos, comiendo, más bien bebiendo, y están conversando sobre algún tema. Ese es el simposio, ¿no? Es el simposio. Así que eso es lo que literalmente dice Jesús, que se reclinen en simposios, pero repito, después el uso de este vocablo permite que podamos entender que se formen grupos, ¿va? Para comer y beber juntos, aunque el texto no habla de bebida, ¿va? Pero
ahí está, grupos para comer y beber juntos, y además se tienen que reclinar sobre la hierba verde. Así que ese lugar aislado o apartado, era un lugar, no era desértico, era un lugar apartado, aislado, porque estaba cubierto todavía con la hierba verde, y eso apunta a que en ese tiempo era todavía la primavera, algún lugar de la primavera, ¿no? Quizá año 29, más o menos, ¿no? Hierba verde es la primera vez que encontramos hierba verde en Génesis 1:30, por ejemplo, ¿no? Y con frecuencia en la escritura nos narra algún lugar, eso, a donde asoma la hierba verde. Así que eso es lo que hacen, esa es la indicación de Jesús y eso es lo que hacen los discípulos. Así que esta gran multitud, como dice el texto, se reclina en grupos, ¿no? Literalmente usa el vocablo parcelas o lotes de tierra, pero se da a entender grupos, y forman grupos de 100 personas, grupos de 50 personas, entonces hay cierto orden, ¿no? O sea, se van a dividir en grupos, unos de 100, otros de 50, y desde luego los discípulos todavía están preguntando a estas alturas, ¿no? Y todos estos solo con 5 panes y 2 peces, ¿no? ¿Qué va a hacer Jesús, ¿no? ¿Qué va a hacer Jesús? Esa es la pregunta, ¿eh? Implícita ahí los discípulos cuando... Y entonces dice el texto que tomando Jesús los 5 panes y los 2 peces, mira hacia arriba al cielo, bendijo y partió en pedazos los panes y daba a los discípulos de él para que los sirvieran a la multitud, a esos grupos de 100 y de 50, no solo los panes, sino también y los 2 peces dividieron o repartieron entre todos. Este es el lenguaje, ¿eh? Cómo nos hubiera encantado que Marcos hubiera ido más allá y nos hubiera dicho cómo exactamente pasó eso, pero simplemente lo que destaca Marcos es esto, que Jesús toma esos 5 panes, esos 2 peces y hace lo que después, más adelante, hace con sus discípulos. El texto que leeremos más adelante, ¿eh? Tomar, bendecir, partir y dar es lo que Jesús justamente, exactamente eso hace en Marcos 14:22, cuando tiene esa última comida con sus discípulos celebrando la Pascua. Es exactamente lo mismo. Tomar, bendecir, partir y dar. Y ese texto lo vamos a leer cuando celebremos la Cena del Señor en unos minutos más. Pero es exactamente los mismos verbos, en ese orden, ¿no? Así que vemos aquí un anticipo de aquello que Jesús iba a hacer, ¿no? Pero un anticipo. Aquí simplemente hace eso. Toma, bendice, parte y da. Da para a su vez repartir a otros, ¿no? Eso es lo que hace el texto, ¿no? No elabora Marcos de cómo se multiplicó esos 5 panes, cómo se multiplicaron esos. Simplemente Jesús da gracias, parte en pedazos y ellos al ir repartiendo de alguna manera, esa es la parte que quisiéramos que hubiese elaborado Marcos o los evangelistas, ¿no? ¿Cómo fue que al ir repartiendo en esos grupos de 100 y de 50, siempre había para repartir, ¿no? ¿Cómo era? Nos hubiera gustado que nos hubieran dado más, pero había para repartir, ¿verdad? Pan, había para repartir peces. Y luego el texto dice, comieron todos. Y no es que comieron nada más pues un pan, ¿no? Dice, fueron alimentados. El texto deliberadamente amplía eso, dice, fueron alimentados hasta quedar llenos, ¿no? Y por ejemplo, el texto habla de al menos 5,000 hombres adultos. Quizá ustedes aquí saben cómo comen los hombres adultos, ¿no? Cómo comemos, perdón, ¿no? Así que imagínense cuánto había para satisfacer a estas personas que previamente, recuerden, habían hecho ese recorrido por pie, llegaron antes que los discípulos, pasaron ese tiempo con Jesús, cuántas horas, no lo sé, hasta que los discípulos van a Jesús, ya está oscureciendo, ya tienes que enviarlos porque ya viene la hora de la cena y no tenemos nada ¿no? Entonces quizá ya tenía, como decimos coloquialmente, ya habían hecho hambre, ¿no? Y hay suficiente para ellos, todos comen, todos, ¿eh? Quienes hayan sido, todos comieron y además fueron alimentados hasta quedar llenos, se saciaron, fueron satisfechos, ¿verdad? Pero repito, aquí el texto abrevia, nos hubiera encantado que Marcos hubiera elaborado, ¿verdad? ¿Y cómo era? Que al repartir siempre había pan,
al repartir siempre había peces, pero todos comieron y fueron alimentados hasta quedar llenos. Bueno, por cierto, el orar antes de los alimentos era, por ejemplo, en la tradición rabínica que recoge la Mishnah, y que posiblemente recoge tradiciones o hábitos o costumbres, quizá contemporáneos al tiempo de Jesús o incluso antes. Por ejemplo, viene todo un apartado en la sección que se llama Berajot, bendiciones, donde indica cómo se procede a bendecir o a dar gracias por los alimentos. De qué modo se recita la bendición sobre los frutos y empieza a elaborar, ¿verdad? Cuando hay este tipo de alimentos se hace así, cuando hay este otro tipo de alimentos se hace así, cuando hay este tipo de alimentos se hace así, ¿verdad? Lo cierto es que Jesús hace esto. Toma, bendice, parte y da, para a su vez dar a los demás. Y repito, en un instante más leeremos todos juntos quizá Marcos 14, 22. ¿No? Bueno, el que alguien celebrase un banquete, ¿va? Un festín con los suyos, era en realidad una expectativa. Es una expectativa en el Antiguo Testamento. Y luego esa expectativa adquirió visos mesiánicos, ¿no? Una expectativa relacionada, vinculada con esta figura mesiánica. Desde luego uno puede pensar en cuántos eventos cruciales, paradigmáticos, digamos, en el Antiguo Testamento está presente esta idea del banquete, ¿verdad? Por ejemplo, la misma Pascua es el último evento, la última plaga está por ocurrir, pero previa a ella, justo previa a ella, Dios da instrucciones a Moisés que a su vez comunica al pueblo. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, hay que tener esta comida. Es cierto, se va a hacer con apremio, con prisa, como vimos la semana pasada, pero al fin es una comida, ¿verdad? Carne asada de un cordero, se come con estas hierbas un poquito amargas, con este pan plano, ¿verdad? O ácimo, sin levadura, digamos, y todos listos, vestidos, porque tan pronto acabemos de comer, vamos a marchar, vamos a salir, ¿verdad? Pero al fin hay una comida. Y esa comida, esa comida, esa celebración, tenían que hacerla de una manera recurrente. Era la comida que iba a permitir evocar, recordar al paso del tiempo ese momento en que finalmente Yahvé Dios libera al pueblo, ¿eh? Sale de Egipto para ser, ahora sí, pueblo de Dios, vivir en los términos de acuerdo a las expectativas de Yahvé Dios. Esa es tan solo una de las comidas, de las varias que anuncia la Escritura, pero otra es esta. Es el texto profético de Isaías 25, y dice así, 25:6, y hará Yahvé Tsebaot a todas las gentes en esta montaña un banquete abundante, un banquete acompañado con vino añejo, un simposio, un festín, comida abundante, vino añejo, ambos refinados. Imagínense, vino añejo. Y dice, ¿y cuál es la razón o el propósito de este banquete? Es que se tragará en esta montaña la superficie de la cubierta de todas las gentes, el sudario que se extiende sobre las naciones. Se tragará la muerte para siempre. Y secará mi Señor mi Señor Yahvé, las lágrimas de sobre todos los rostros, y la injuria de su pueblo desechará de sobre toda la tierra. Así Yahvé ha hablado. Y ahí está, en la tradición profética, esta es una de esas expectativas que se formulan empleando la imagen del banquete. Y es un banquete extraordinario, abundante, hay vino añejo, abunda la comida. ¿Y en qué consiste este banquete? Es que Yahvé Dios se va literalmente a tragar ese manto, ese lienzo que cubre a cada persona que fallece, ¿verdad? Y queda un cadáver, y siempre se le pone un lienzo. Bueno, Yahvé, eso es lo que dice el texto, se va a tragar ese lienzo, ya no va a haber necesidad, en otras palabras, ya no va a haber necesidad de ese lienzo, ya no va a haber muerte. Y es una de las maneras que anuncia, que anticipa a su modo, a su manera, la resurrección que viene con Jesús, que de hecho Jesús encarna a plenitud esto. Él al tercer día fue resucitado de entre los muertos y promete, como elabora extraordinariamente 1 Corintios 15,
aquellos que creemos en Jesús, aspiramos a esa resurrección de Jesús. No habrá ya más muerte. Y este pasaje otra vez lo recupera esa penúltima visión en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis secará las lágrimas. Ya no habrá más muerte ni dolor. Y ese es el banquete, esa es la expectativa. Dios va a hacer algo, va a revertir ese último enemigo de todos nosotros, que es la muerte. Lo que nunca debió haber sido, lo que el Señor nunca dispuso para su creación, y eso que debido a nuestro desafío, a nuestra rebelión hacia Él, fue la consecuencia, la muerte. Bueno, ese es el gran adversario. Dios, dice el texto, se lo va a tragar, lo va a devorar. Esa es parte del banquete. Por eso hay esa celebración en el porvenir. Hay esa expectativa. Hay esa expectativa, por mencionar uno de ellos. Otro de ellos es este que celebramos cada ocasión que nos reunimos, la cena del Señor. Todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay ese vínculo entre este banquete y eso que pasó con Jesús y eso que se avecina con Jesús. O bien el texto que leyó para nosotros Viri. Viri leyó este último mensaje en Apocalipsis 3, el último de los 7 mensajes a las iglesias, en este caso a la iglesia de la Odisea, y concluye con esta promesa. Este es de hecho el mensaje que nos desconcierta a todos. Es un mensaje a una iglesia donde Jesús no está en medio de ellos. Jesús está de hecho fuera, le han echado. Jesús no está allí porque con sus acciones, con su manera de ser, le han expulsado, pero Jesús está allá afuera. Dices, aquí estoy y toco la puerta. Si alguno escucha y me abre, yo entraré. Entra a esa comunidad. Quiere tener comunión con ellos. ¿Y cómo se expresa esa comunión? Cenaré con él y él cenará conmigo. Otra vez, esa expectativa del banquete, el banquete mesiánico, si quiera, y el banquete con el Jesús exaltado. Y pasa así, ese es un retrato, quizá en algunas comunidades de fe es así, con sus acciones, con su teología, con lo que hace, o con sus negaciones de la Escritura, han expulsado a Jesús de su comunidad. Pero ahí está Jesús, esperando que alguien escuche ese llamado, que le dejen entrar, que vuelva a ser el Señor de esa iglesia, que vuelva a tener comunión con ellos. Allí está esa expectativa del banquete, o incluso este texto de la tradición judía no canónica, el texto de Segunda de Baruch, un texto más o menos contemporáneo al libro de Apocalipsis, por lo menos se escribe en el año posterior al año 70, tiene este pasaje donde brevemente leo estas líneas. Dice, respondió diciéndome, toda la tierra se agitará entonces, por eso todos los seres vivos lo notarán. En aquel tiempo protegeré tan solo a los que se encuentren en esos días en esta tierra. Acaecerá que tras cumplirse lo que debe suceder en esas etapas, comenzará a manifestarse el Mesías, el ungido. Dice, Behemoth se manifestará desde su lugar y Leviatán ascenderá desde el mar. Los dos grandes cetaceos que creé el quinto día de la creación y que reservé para este tiempo, entonces servirán de alimento para todos los que queden. Y más adelante dice, descenderá de nuevo desde el cielo el tesoro de maná y comerán de él durante esos años. Es decir, había esta expectativa en torno a esta figura mesiánica, ¿verdad? Y con ella la idea de este banquete. Entonces el banquete de alguna manera a lo largo de toda la escritura siempre está ahí, ¿no? Es un indicador, una señal de lo que está por hacer o de lo que iba a ocurrir o de lo que se avecina, ¿va? Y de acuerdo al contexto, la Pascua, ¿va? Está por salir el pueblo de Israel. Isaías 25, bueno, anuncia esta expectativa de que el gran enemigo, el último enemigo de la humanidad va a ser devorado, va a ser tragado en ese banquete. Por ejemplo, y así, hoy mismo nosotros celebramos este banquete con Jesús, anunciamos su muerte y su venida, hasta recordamos su muerte, anunciamos su venida hasta que Él venga, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11. Entonces, todas estas ideas, expectativas en torno a esta figura y lo que está por hacer, ¿no? Y hay un eco de eso en este evento. Finalmente, 6:43, así que comieron, quedaron satisfechos, y dice el texto, levantaron y acarrearon o recogieron, literalmente dice así, fragmentos o bocados
o migas completos, ¿verdad? De 12 canastas y de los peces o pescados. Así que posiblemente usaron las canastas que tenían en su embarcación. En esa embarcación, donde recordemos, algunos eran pescadores y probablemente eran las canastas donde echaban la pesca, cuando eso ocurría, ahí quedaban en la embarcación. Quizá fueron por esas canastas en su embarcación y ahí empiezan a recoger todas estas sobras, como a veces nosotros decimos coloquialmente, ¿eh? Y dice el texto al final, eran quienes comen los panes 5.000 hombres adultos. Usa ese vocablo, aner, aner, hombre adulto. Y en el relato que da Mateo de este mismo evento, precisa en Mateo 14:21, dice 5.000 hombres adultos, además de mujeres y niños. Eso lo puntualiza Mateo 14. Bueno, los dos relatos que Mateo da de la así llamada alimentación de los 5.000, alimentación de los 4.000, siempre precisa, ¿verdad? Había este número de personas, hombres adultos, pero había mujeres y niños, ¿verdad? Así que eso nos da una idea de cuántas personas había ahí en este banquete. Así que en conclusión, hermanos, la misión se ha multiplicado, ¿verdad? La multiplicación de la misión en esa parte de Galilea, además del carácter decadente del régimen herodiano, que fue impuesto por Roma, generó una expectativa entre la población, ¿no? La población estaba como sin pastor, ¿no? Sin rey, sin líder. Fueron tras Jesús y los suyos, y de paso, eso frustró el intento de descanso, ¿no? Lo único que duró el descanso fue el recorrido por esa embarcación, ¿no?, en el mar. Se fueron quizá muy lento, muy despacio para dar al punto tal que llegaron por tierra más rápido los otros, ¿verdad? Pero se sorprendieron al ver y se frustra ese descanso, ¿no? Jesús les ve a esa gran multitud como ovejas sin pastor. Este es el proverbio que ya vimos en la Escritura, que una y otra vez se refiere a una situación más bien política, donde el pueblo está sin líder o va a quedar sin líder, ¿verdad? En Primera de Reyes en particular, Primera de Reyes 22 particularmente, el rey muere literalmente, ¿verdad? Muere en guerra y se queda el pueblo en ese momento sin rey, ¿verdad?, como un pueblo sin líder. Y ante ello Jesús responde primero con enseñanza y después evoca todas estas alusiones al banquete, al festín, al alimento, y Jesús alimenta a esta multitud y con eso alude a estas expectativas añejas y ya incluso se puede decir en su tiempo incluso mesiánicas. Así que en un despliegue de poder excepcional, así no lo dice el texto, ¿verdad?, pero uno puede entender eso, ¿eh? Hubiéramos querido que Marcos elaborara cómo ocurre eso, que cuando Jesús toma 5 panes y 2 peces, ¿verdad?, y los toma y los bendice y los parte y los distribuye o los da, cómo es que siempre hubo para dar a todos esos grupos de 100 y de 50, ¿verdad? Pero es un despliegue de poder excepcional. Jesús hace de 5 panes y 2 peces un simposio. Ese es el simposio de Jesús, ¿verdad?, para una audiencia de más de 5.000 personas, ¿verdad?, si incorporamos a mujeres y niños, como dice el texto de Mateo. Bueno, algunas de las implicaciones del pasaje que vimos hoy, que hemos visto hoy, es esta, ¿verdad? Por un lado, quizá la tensión entre el descanso al que aspiraban los discípulos y las necesidades apremiantes de sus compañeros, ¿verdad? ¿Cómo nos ayudan a organizar nuestras prioridades en el servicio a Jesús? Uno anhela, uno aspira al descanso, pero apremia esta situación, ¿va? Surge esta contingencia, esta circunstancia, ¿y cómo hacemos, va? ¿Insistimos en nuestro descanso e ignoramos las demandas, las necesidades? Y aquí algo hizo Jesús, ¿va? Se compadeció, ¿va? Tuvo compasión de ellos. Ese fue el criterio de Jesús, ¿va? Quizás ese es el criterio, ¿verdad? Uno trata de balancear la vida, pero debe estar aderezada por ese elemento de la compasión, ¿no?, de la misericordia hacia otros. Que el Señor nos lleve, no hay una regla universal, pero el Señor nos guíe a evaluar, a ponderar, a decidir. La actual coyuntura nacional, global, regional, cualquiera, ¿verdad?, nos hace sentir como ovejas sin pastor. Diríamos que este es un momento así en nuestra región, en el mundo, ¿verdad? Y si es así, acudimos a Jesús ante ello primero, antes de buscar en otra posibilidad, oferta, acudimos a Jesús. Él es el Rey, Él es el Pastor, Él es el Mesías, ¿verdad?
Y finalmente, otra posibilidad. ¿Cuáles son los 5 panes y 2 peces que daremos a Jesús? Jesús tiene otra perspectiva de la realidad. Nosotros estamos muy limitados y lo que nos limita mucho es esto y la disponibilidad de recursos. Y eso limita, nos condiciona, no nos impide ver más allá de ciertas cosas, pero si ese es el caso, podemos ir a Jesús y decirle: Jesús, pues esta es la circunstancia, es la situación, y lo único que tengo son estos 5 panes y 2 peces. Y Jesús, ya vimos, puede tomar eso y hacer que eso abunde para una situación que a nosotros nos parece que nos rebasa, que nos supera. ¿Cuáles son los 5 panes y 2 peces que daremos a Jesús para que Él alimente a muchos más, por ponerlo en esos términos? Gracias, hermanos, por su atención.